Buenos días a todos. Iniciamos la sesión número 5 del curso de confección de lencería para el hogar. Realizo grabación de la sesión con autorización previa del grupo para generar material de apoyo a su proceso formativo. Buenos días a todos. El día de hoy tenemos programada la sesión de sesgado, que es como uno de los últimos procesos que se elaboran en este set de cocina eh, o en este set de lencería para el hogar. Quisiera saber antes de iniciar cómo les fue con el tema del entalegado. Por ahí ya hay una persona que me envió evidencias. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes con referente a este proceso. Si todo está claro, por favor me regalan una reacción para continuar. Listo. Entonces, voy a mostrarles un ratico acá. Este es el delantal ya previamente enguatado. Bueno, aquí me hace falta, perdón, el tema de refilar un poquito la guata. Recuerden que es un proceso supremamente importante, que refilen el tema de la guata para que todas las piezas queden en el mismo tamaño en nuestro set de cocina. Entonces, bueno, ahorita voy a seguir refilando porque voy a colocar el forro. Entonces, lo siguiente que voy a hacer después de que tenga toda la pieza del delantal enguatada, entonces en el primer paso de hoy necesitamos el forro, que es el que va por la parte de atrás del delantal. Pero antes de eso necesitamos hacer el tema del bolsillo. Entonces vamos a iniciar con la confección del bolsillo, se lo vamos a colocar y luego vamos a ir a esta parte del forro, porque si no el bolsillo nos quedaría visible y la idea es poderlo entalegar también, ¿listo? Entonces, bueno, antes vamos a ir primero a elaborar el bolsillo. Entonces voy a apagar acá esta cámara y voy a pasarme a la máquina. Hoy me está fallando el internet, entonces si en algún momento me dejan de escuchar o algo así, me lo hacen saber, así sea por WhatsApp. Pero pues aquí ya tengo el celular y el computador activo, entonces esperando pues que pueda trabajar igual que hemos trabajado estos días en ambos dispositivos. Listo. Entonces, primero vamos a pasar a hacer el bolsillo, que me acabé de acordar que eso va primero, y después vamos a pasar a hacer el proceso como tal el entalegado del delantal y posteriormente del sesgado, ¿listo? Entonces, para el bolsillo, lo que necesitábamos era cortar eh, dos telas, permítanme un segundito, para la construcción de bolsillo, y eso es porque las esquinas son redondeadas. Entonces les coloqué dos telas para poder hacer un proceso de entelegado y que la forma del bolsillo se vea bonita en nuestra construcción. Listo. Entonces aquí tengo como los dos bolsillos. Lo que vamos a hacer para el proceso de entalegado fue exactamente lo mismo que hicimos con el cogeollas, que es colocar derecho con derecho, y vamos a coser por todo el contorno del bolsillo, dejando un huequito por un lado plano, puede ser por acá, por acá, por acá, pero siempre por un lado plano, de máximo 4 dedos, ¿listo? Entonces voy a proceder a rápidamente a coser el bolsillo.
Entonces, lo primero que hacemos es igualar ambas telas derecho con derecho. Si usted ve la necesidad, por favor, precise con alfileres para evitar pues, que se dañe como tal la tela. Recuerden rematar siempre al inicio y al final y verificar que siempre esté cosiendo ambas telas a la par para que no se vaya, digo yo, a pelar o a dejar hueco en alguno de los, de los lugares de la pieza. Ahí ya cosí un primer tramo, estoy dejando como el huequito de los 4 dedos, que sería como este espacio, y voy a continuar acá, siempre rematando al inicio y final de la costura, porque si no llego a rematar, pues por el huequito también se me pueden descoser las piezas. Cuando llegue a la esquina de la pieza, dejo la aguja clavada, levanto el pie y tiro el material para poder hacer la esquina como de una forma más fácil. Y aquí continúo con la flor. Yo le estoy cosiendo lo que les decía, un cuarto de pulgada, o es igual que coserlo al ancho del pie. Entonces ahí lo estoy cosiendo como en esa distancia. Listo, entonces aquí ya terminé como tal de coser por todo el contorno del bolsillo. Entonces lo siguiente que voy a hacer es coger mis tijeras o mi rematador, una pieza que tenga como tal buen filo, que es el bolsillo. Miren, por acá le dejé un huequito de 4 dedos, por acá quedó. Y lo que voy a seguir haciendo es picar por el reborde de la pieza para que me dé la forma en el momento de voltear el bolsillo. Entonces aquí en esta zona, en las esquinas, voy a hacer piquetes, dije ayer cada 1,5 cm, sin ir a cortar la costura por la parte curva de la pieza. Ahora lo mismo voy a hacer por este otro lado. Entonces voy a picar cada 1,5 cm. Listo, entonces miren que aquí ya quedan las piezas como picadas, cada 1,5 cm. Y ahora lo que voy a hacer es coger por el huequito que dejé, por aquí por la mitad del bolsillo, y voy a dar la vuelta a la pieza. Para cuando le den la vuelta, pueden usar el palito que les decía, que es como en lo preferible un pincel, y pueden empezar como a marcar el tema de las curvas y de las esquinas de la pieza. Si lo desean ahí pueden plancharlo, digamos que esa como no tiene guata, no tiene problemas con el planchado, así definen mejor la forma de la pieza. Ahora lo que voy a hacer es, para cerrar el huequito de la parte de aquí arriba, le voy a generar un pespunte a mi pieza de un 16 por todo el borde del bolsillo. Solo puede cerrar a mano y plancharlo, o puede generarle el pespunte, o sea, ya esa terminación específica la hace usted según su gusto de manera particular.
Recuerde que el truco de coser a un 16 o a un mid es ubicar la pieza justo en el borde interno del pie, y ahí es como una guía para el proceso del pespunte a un 16. Entonces, miren, aquí ya la costura me quedó al mid o a un 16, y de una vez cerré como el huequito que teníamos de lo de la costura. Ahí ya quedó cerrado. Si quieren pueden hacerle aquí otra costura para que quede doble costura al ancho del pie. Eso ya va como en gustos particulares de la persona. Aquí lo ideal en el borde es que lo planchen o sienten la costura para que la forma quede bien definida. Digamos que el pincel me ayuda un poco a abrirla, pero lo ideal es que esto esté como bien abierto, planchadito, para que sea más fácil pegarlo al delantal. Y yo le estoy pesando como la uña para no plancharla. Esperemos que ahorita pues me se va a sentar con la costura que le debo hacer. Listo. Ahí ya tengo la pieza lista para pegarla como tal al delantal. Entonces vamos a pasarnos un momentito a donde está el delantal. Y lo siguiente que vamos a hacer es ubicar el bolsillo sobre el delantal y hacer un proceso de prefijado con alfileres. Entonces vamos a Entonces aquí tengo el delantal. Entonces lo que voy a hacer es más o menos como a la altura de donde está el punto de la sisa, este punto de acá que es como donde termina el pliegue axilar, aquí en esta zona, más o menos. Bueno, es la sisa en el delantal, pero llega a ser como el punto de la cintura. Entonces ahí vamos a ubicar más o menos el bolsillo, verificando que la distancia que hay del lado derecho como la que hay del lado izquierdo sean exactamente la misma. Entonces pueden coger con 1 metro, pueden medirlo, mejor dicho que el bolsillo les quede centrado dentro de la estructura y les quede más o menos como a la altura de acá de la sisa del delantal. Entonces ahí lo alinean. Hay muchas personas que ponen ese bolsillo así como el mío al tono, como hay personas que les gusta generarlo al contraste, se llama eso, o en tono contraste. Digamos que en cualquiera de las instancias no hay problema, depende mucho como de los gustos particulares de cada uno. Entonces aquí ya tengo como tal el bolsillo ubicado. Lo que voy a hacer es como prealfilerar con alfileres, prefijar con alfileres. Uy. Listo, entonces aquí ya lo tengo. Y ahora voy a pasar a la máquina y lo que le voy a hacer es empezar a hacer la costura aquí por todo el contorno a terminar en el otro punto. Recuerden, como esta es una pieza de bastante tensión, hacer buen remate al inicio y al final. Y la costura se la pueden hacer a un 16 o al ancho del pie, como ustedes quieran. También a mí me gusta hacer una costura aquí en toda la mitad para que el bolsillo no quede setado hacia adelante y tenga un espacio para la plata y otra para el celular. Entonces a mí me gusta también hacerle una costura aquí en toda la mitad. Digamos que eso ya va como en gustos del usuario, ¿listo? Entonces vamos a pasar a la máquina. Eh, Espérenme, activo la cámara para poder ver.
Listo, entonces ahí creo que ya estamos viendo la cámara en la máquina. Entonces voy a hacer el proceso de la colocación del bolsillo. Esta pieza como es tan grande es más dispendiosa, entonces voy a tenerle la visión hasta como desde lo que estoy en el proceso. Entonces, lo que les decía, la costura la pueden hacer a un 16 o al ancho del pie, como ustedes quieran, dependiendo de la forma que la quieran dar a la pieza. Y como todo está yo lo voy a hacer inicialmente a un 16. Esperen un segundito que como está grande la pieza no les deja ver bien. Les deja ver un poco mejor el proceso. Recuerden aquí al inicio hacer como unos 2-3 remates para evitar que se vaya a descoser cuando metamos los elementos ahí en la estructura, en el bolsillo. Yo le voy a hacer una doble costura, le voy a hacer una un 16 y luego una un cuarto de pulgada. Así quiere decir una al nido o pegadita al borde. Y luego le voy a hacer una al ancho del pie. Recuerden que si están trabajando de manera manual también lo puede hacer como bien pegado al borde o lo puede hacer más hacia adentro como 2 centímetros. Ya les van a ver el proceso. Me pueden ir retirando los alfileres para que no se vayan a lastimar. Listo, entonces ahí yo ya hice la doble costura del bolsillo. Recuerden que ya va como dependiendo del diseño que quieran generar. Voy a apagar aquí un momentito y voy a irme para el otro lado para poderles mostrar ahorita la colocación como tal del foco. Entonces listo, ya colocado el bolsillo. Entonces ya después de colocar el bolsillo, ya lo tenemos aquí como en la mitad de la estructura. Yo le dejé doble costura, no sé si se logra notar acá. Se la cosí a un nid y a al cuarto, al ancho del pie. Ah, se me olvidó coserla aquí en toda la mitad. Si me gusta generarle esa costura, bueno, ahorita se la hago. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar el forro por el revés de la pieza.
Espérenme, aquí refilo un poquito esta parte porque no me va a dejar ver bien a dónde está el forro. Listo, entonces cojo por el revés del delantal y voy a colocarle el forro en la misma forma. Entonces aquí coloco el forro. En este caso colocaría revés con revés. Y voy a prefijar con alfileres de tal forma que todo me quede del mismo tamaño, en la misma forma. Entonces recuerden evitar o tratar de que no se vaya a pelar nada, o sea, nada les puede quedar sin forro, ni nada les puede quedar sin tela, porque pues ahí se puede dañar pues queda esa parte sin tela y no nos funciona para el proyecto. Aquí en teoría el forro debe ser o queda un poquito más grande que la pieza, ya que la pieza principal se enguató y al enguatar siempre la pieza tiende a encoger. Entonces, en teoría el forro es un poquito o se visualiza un poquito más grande que la pieza de manera particular. Listo, entonces aquí ya coloqué alfileres por varios puntos para evitar que se me mueva la pieza. Entonces lo que voy a hacer ahora es pasar a la máquina y por el derecho en lo preferible, que es la pieza más pequeña, por el derecho de la pieza, vamos a empezar a coser a un 16 aquí por todo el borde de la pieza. ¿Listo? Para para poder fijar lo que refiere al forro a la tela principal. Esperen que estoy reacomodando aquí un poquito que me quedó muy como hacia el borde. Listo. Entonces ahora voy a pasar a la máquina y voy a hacer vuelvo y reitero, una costura aquí a todo el bordito, fijando tela enguatada al forro. Y recuerden que colocamos ya revés con revés. Ahí estamos haciendo como el prefijado de la tela principal al forro. Listo, entonces aquí ya activé la otra cámara. Espérenme antes para que no me vaya a quedar la textura visible. Voy a despejarla aquí un momentito y voy a hacer la costura en la mitad del delante. Me van diciendo si de pronto se tapa la cámara, como esta pieza es tan grande, entonces ahí de pronto ahorita me estaba tapando un pedazo de la guata la cámara, entonces me van diciendo cualquier cosa que no estoy viendo como se ve la cámara porque lo tengo en un lateral.
Bueno, voy a hacer la costura aquí en toda la mitad, pues de solo el bolsillo y la pieza. Listo, ya generé la costurita que quería, porque no me gusta que ese bolsillo quede tan gigante. Listo, entonces ahora voy a comenzar con la costura en el borde de la pieza. Espérenme a ver cómo, y a ver si lo puedo poner más bien en este ángulo de acá, para poder ver la confección mejor. Pues miren, aquí le voy a tratar de coser mero el bordito, aún no sigue usado, solo como para hacer un prefijado del forro a la tela. ¿Por qué lo tenemos que pegar bien el bordito? Porque ahí va a ir pegado nuestro sesgo. Entonces, si lo dejamos más para acá la costura, se nos va a ver en el momento que coloquemos el sesgo. Entonces, por eso hay que procurar dejarlo bien pegadito al borde. Esperemos que se me acabó el hilo de la caja de vino. Este debe ser el cambio de luz. Pues ahí deben estar verificando constantemente que están cosiendo las tres telas y que en lo posible pues no debe quedar nada pelado en la costura. Un segundito, pues que estoy devanando y no lo quiero dañar.
hice la parte retirando alfileres, voy dejando la pieza ahí limpia. Listo, entonces aquí ya terminé como tal de prefijar el borde de la tela de forro al material principal. Ahora voy a pasar a la otra mesa o en la otra cámara a hacer el proceso de refilado. Entonces ahí volvemos, como generalmente el forro es más grande que la tela, entonces tenemos que volver a refilar el bordito para que me queden todas las tres piezas parejitas y todo quede como de manera uniforme, por decirlo así. Listo, entonces aquí ya tengo la pieza como tal. Entonces lo que voy a hacer es, si ven que en algunas partes me sobra tela, entonces voy a coger y voy a refilar todo ese sobrante de guata, de hilos, de telas, sin ir a cortar la costura, para procurar que todas las piezas me queden del mismo tamaño y que estén cogidos como los tres materiales. Entonces todo esto lo voy refilando. Eh, para que ahorita en el momento de colocar el sesgo pues sea más sencillo ese proceso. Listo, entonces miren todo lo que uno va refilando, va cortando, va quitando para corroborar, obviamente sin alterar el tamaño original, pero pues acá necesito que todas las piezas estén parejitas para poder poner el sesgo. Entonces listo, aquí ya terminé de refilar. Entonces aquí, si lo notan, toda la pieza se ve pareja sin ningún sobrante, y lo mismo el forro.
Si usted lo voltea, ya está como al mismo tamaño del delantal, únicamente se le ve como la costurita del contorno bien pegadita al reborde. Entonces ahí está como toda la pieza ya prefijado el forro al delantal. Entonces ya se ve por fuera, por un lado el derecho de la tela y por otro lado el derecho del forro. Y el bolsillo, si lo notan, no se nota, quedó totalmente enguatado, entalegado, perdón, quedó guardado. Y acá adelante pues ya tenemos el bolsillo que prefijamos o pegamos previamente. Aquí ya está en la parte delantera del delantal. Bueno, voy a pasar ahora a la máquina para colocar el sesgo. Entonces, bueno, a ver qué les explico acá. Lo primero que vamos a hacer para colocar el sesgo, voy a explicarlo acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la parte superior del sesgo, que es esta línea. Entonces vamos a coger el sesgo, yo voy a colocarle en este caso amarillo, y siempre dejen un sobrante al lado y lado más o menos de 1,5 cm, 2 centímetros, para evitar que les haga falta sesgo. Entonces ahí voy a medir con la parte superior del delantal y voy a cortar. Entonces ahí ya tengo la pieza de la parte superior, ¿listo? Para la pieza de la parte inferior, lo mismo, voy a dejar acá un sobrante más o menos de 2 centímetros aquí por el lateral, y voy a empezar a medir lo que se me va por todo el contorno inferior del delantal, como para tener las piezas ya previamente cortadas. Aquí va la curva. Este sesgo yo lo pongo en 3 partes, si lo notan. Entonces ya corté la parte superior, estoy cortando toda la parte inferior. Y recuerden, aquí cuando finalicen, no lo corten al ras, sino dejen más o menos un sobrante aquí por la parte de la sisa de 2 centímetros más, o 3 del original, para que les quede ahí como sobrando. Ahora, para la parte de la sisa, entonces lo primero que vamos a hacer son medir aproximadamente 50 centímetros, que es la tira para amarrar. Entonces aquí se dejan en esta parte 50 centímetros para lo que vamos a amarrar en la cintura. 50 o 60, voy a dejarle en este caso 60 centímetros. Y a partir de esos 60 centímetros voy a colocar un alfiler de marcación. Ahí. Aquí esto mide 60 centímetros, que es para la tira de la cintura. Y aquí voy a colocar un alfiler para marcar dónde va a iniciar la pieza de la sisa. Entonces aquí mido por el reborde la sisa. Ahí coloco otro alfiler de marcación. Pueden marcar también con tiza, pueden marcar con otro elemento, no tiene que ser un alfiler. Yo los marco aquí con alfileres. Voy a dejar ahora la tira del cuello, que para la tira del cuello sí se me van. Usted puede medir cuánto se le va en su cuello, pero son más o menos 50 centímetros para la tira que va colgada en el cuello. Entonces, y ahí coloco otro alfiler. Después de hacer esa marcación de la tira del cuello, voy a volver a medir la otra sisa, que pues debe ser igual a esta más o menos. Coloco otro alfiler y luego vuelvo y mido la otra tira de amarrado, que si yo la dejé de 60, pues la debo dejar de 60 para que ambas tiras queden iguales, o si la dejé de 50, pues la dejo exactamente igual de 50 centímetros. Y ahí ya corto el sesgo. Listo, ya tengo las 3 tiras que voy a colocar en mi máquina. Entonces, en el proceso de sesgar, más o menos se les van, yo les había dicho, como 5 o 6 metros en el set de cocina. Ahora, para colocar la tira del sesgo, vamos a iniciar por la de la parte superior. Entonces lo que voy a hacer es irme por el revés del delantal
voy a abrir la tira de sesgo, porque ya está aquí doblada, entonces la abro. Y voy a hacer la costura a 1/4 de pulgada o el ancho del pie, por aquí, por todo el sesgo. Percatándome de que obviamente estoy cosiendo ya mi delantal al sesgo, y lo que hago es abrir la tira. Si usted quiere, aquí puede prefijar con alfileres. Entonces recuerden no dejar el sesgo a ras. Recuerden que si cortaron aquí 2 centímetros de sobrante, los dejan ahí por fuera, y acá medimos que quede bien borde con borde, y volvemos a colocar el otro alfiler o las cantidades de alfileres que sean necesarios, y vamos a hacer la costura aquí al ancho del pie, justo por donde está como tal el pliegue o el doblez del sesgo. ¿Listo? Ya vamos a pasar a la otra, a la máquina, para que vean cómo se realiza. Listo, entonces ahí ya pasé como a la cámara de la máquina. Ya tengo mi sesgo listo para colocar, ya tengo mi pieza lista para sesgar. Digamos que hay un prealistamiento importante de los insumos, donde pues tengo que colocar primero el bolsillo, pegar el forro a la pieza. Pues toda esa parte es muy importante. Entonces, lo que les decía, miren, abrimos el sesgo, abrimos acá el sesgo. Recuerden, el derecho del sesgo está junto con el derecho del forro, y vamos a coser aquí al ancho del pie, que es más o menos por donde doblaba el sesgo. ¿Listo? Que es más o menos medio centímetro hacia adentro, 1/4 de pulgada o ancho del pie. Entonces, y recuerden siempre dejar un sobrante aquí al inicio como de 2 centímetros, 1,5 centímetros, porque esta es una pieza que es diagonal. Entonces, si ustedes lo dejan a ras, muy seguramente luego les va a hacer falta en el tema del sesgo. Entonces ahí estoy cosiendo al ancho del pie. Recuerdo el borde del sesgo junto con el borde del material. Allá estoy y voy retirando como tal los alfileres. Listo, aquí ya hice esa primera costura que les decía, que es al ancho del pie, o al ancho del borde del material, y miren que aquí queda el sesgo derecho con derecho. Ahora lo siguiente que voy a hacer es coger el sesgo, él va a abrazar el borde del material, si lo notan, y la costura se va a realizar ahora por el derecho del material. Permítanme acá les muestro. Entonces aquí ya tengo el sesgo pegado por el revés, coge el sesgo y abraza la costura, abraza el borde del material, de esta manera, abraza, y vamos a hacer una costura a un 16avo, percatándome de que el sesgo esté doblado justo a la mitad. ¿Listo? No lo voy a jalar mucho, ni lo voy a jalar muy poquito, tiene que estar justo doblado a la mitad para que quede bien colocado. Si ustedes lo jalan así y lo forzan a que doble más, lo que va a pasar es que se va a ver la costura por el otro lado. Entonces lo doblan justo a la mitad, y ahí vamos a generar costura a un 16avo. Pues miren aquí. Recuerden que para coser un 16avo ubico la parte interna del pie sobre el borde del sesgo, en este caso, que sería esta parte interna del pie sobre el borde del sesgo, que es como mi pieza, y acá también debo ir tapando la costurita que hicimos en la parte de abajo.
Entonces la costurita debe quedar ahí tapada, remate al inicio, remate al final. Y entonces miren cómo nos quedó ya el sesgo colocado en la pieza. Entonces miren que ya aquí quedó la costura al mero bordito en 16avo y por el otro lado pues ya quedó tapado como tal la costura en el sesgo. ¿Listo? Deja que no lo jalen tanto porque cuando lo jalan mucho se tiende a visualizar la costura por debajo. En este caso nos quedó bien puesto, por decirlo así. Listo. Ahí ya generamos el sesgo de la parte superior. Este sería que como el cuello del demente. Vamos ahora a comenzar por el sesgo de la parte inferior, que es la parte redonda. Y yo lo pongo en ese orden para que quede como va a quedar la pieza. Digamos que le tengo un orden a toda la construcción de la pieza. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger por el revés del delantal, por el forro, dejan aquí un reborde más o menos un sobrante de 2 centímetros, abren el sesgo, colocan derecho del sesgo con derecho del forro, de esta manera, y vamos a empezar a prefijar por todo el borde, a fijarlo al ancho del pie o a un cuarto de pulgada la costura, ¿listo? Igual que hicimos con el del cuello, pero pues ya estamos haciendo, recuerden dejar un sobrante en la parte de arriba de centímetro y medio, 2 centímetros por favor. Eso es importante para que luego no les haga falta hacer esto en la construcción de la diagonal. Entonces ahí van abriendo el sesgo derecho con derecho. Si necesitan previamente colocar alfileres, lo pueden hacer. Borde de sesgo con borde de material, verificando que se estén cosiendo todas las piezas. Entonces, si es un sesgo planchado, él en la parte de la curva les va a dar una reacción bien bonita de curva, ya que generalmente los sesgos son cortados en diagonal a la tela. Entonces es como la recomendación. Entonces este es un tramo un poco más complejo por lo que es un poco más largo, pero ahí vamos suavecito cosiendo la pieza. Vuelvo y reitero, si la costura es manual es exactamente lo mismo, es el mismo proceso, solo pues que obviamente la costura la hacen con la aguja de mano y van a ir haciendo una puntada recta convencional, no la dejan tan espaciada pues porque va a verse mucho la costura, entonces dejarla de no más de 3 milímetros de separación. Aquí ya volvemos a la curva, miren cómo el sesgo genera la curva, ya que es una pieza cortada pues en diagonal a la tela, de ahí que se llama sesgo.
Entonces cuando el sesgo no está bien cortado, se vira, se empieza a arrugar. Entonces ese es un problema ya de corte del sesgo. Listo, entonces aquí ya terminé como en la otra esquina. Entonces miren cómo me quedó el sesgo colocado por el revés. Ahora lo que voy a hacer es voltear mi delantal por el derecho. Voy a coger y abrazar el sesgo, el material con el sesgo, y voy a empezar a hacer un pespunte a un 16avo por todo el bordito del sesgo. Recuerden que el sesgo debe estar doblado justo a la mitad para evitar que me quede la costura visible del otro lado. Entonces lo doblo aquí justo a la mitad. Aquí es donde les decía que terminado este sesgo queda de 1 centímetro. Cuando yo lo doblo a la mitad, el debe quedar a 1 centímetro terminado. Y genero la costura a un 16. Esto es para cuando yo no tengo folder para colocar sesgo, cuando me toca ponerlo de manera manual. Es importante tener en cuenta que venden varios folders para sesgo. Para máquinas familiares venden un folder muy chévere para colocar sesgo planchado, ya cuando ustedes están haciendo producciones. Entonces, les rinde mucho más con este tipo de aditamentos como folders. Para máquina industrial, no sé si venden un folder para sesgo planchado. Sé que venden un folder para sesgo abierto, que en este caso pues no se podría colocar así dobladito, sino que toca colocarlo totalmente abierto. Pero también estos aditamentos, vuelvo a reiterar, ayudan mucho a que rindan los procesos de confección. Entonces ahí ya estoy pisando todo el sesgo en 16, dobladito aquí por la mitad. Entonces aquí ya terminé como tal de pisar el sesgo. De la parte inferior. Entonces miren acá cómo queda esto. Pues cuando ustedes lo voltean ya queda colocado como tal el sesgo. Bueno, en la esquina cuando ustedes jalan mucho, miren lo que pasa, que queda la textura visible. Entonces la idea no es eso, y fue porque yo jalé mucho, o sea, acá me quedó muy grueso, que era lo que les digo que no deben hacer. En esta esquina quedó muy ancho, y en esta pues quedó jalado hacia allá, entonces no alcanzó a pisar la textura de manera correcta. En esta esquina casi no me quedó así, me quedó por mero el bordito, que a veces en las curvas es como lo más difícil de pisar.
pero pues ahí ya quedó como todo por la parte inferior, el delantal. Entonces miren, aquí ya está la construcción toda por la parte de abajo. Ahora, aquí en la zona de la sisa, vamos a recortar estos sobrantes, pero pues lo vamos a hacer en línea recta diagonal, para no ir a dañar como el tramo del delantal. Entonces aquí en la esquina, esta parte va como en diagonal, entonces respeto la diagonal y corto. Y lo mismo acá, o en la parte de la sisa, esta pieza va como en diagonal, entonces la corto así en diagonal, sin ir a hacerla totalmente recta, porque voy a dañar como la horma de la pieza. Por eso les decía que ahí siempre debe quedar como una especie de sobrante. Ahí estoy cortando como al otro lado. Ya corté en ambas piezas. Y ahora lo que voy a hacer es coger mi otro sesgo, que es el que está como marcado con alfileres, y voy a iniciar a colocarlo por el revés, por el forro. Entonces voy a dejar primero el primer espacio acá, que eran los 50 centímetros para amarrarlo. Entonces acá lo dejo como tal quieto ya. Y lo que hago acá es, desde el primer punto que marqué la sisa, ahí abro el sesgo y voy a volver a colocar ahí el alfiler para saber que inicio desde ese punto la colocación del sesgo. Vuelvo y reitero, el sesgo va abierto derecho con derecho, y cosido borde con borde a 1/4 de pulgada o al ancho del pie. Y así lo voy a hacer hasta el otro punto que marqué acá de la sisa. Lo mismo, abro el sesgo, coloco el alfiler como para marcar que ese sesgo va hacia ahí o hasta ahí. Entonces, y lo voy a colocar por el revés, pues abierto, como lo venimos haciendo con las anteriores piezas. Listo, entonces ahí ya terminé como en la parte del cuello, ya lo coloqué hacia abierto. Ahora, en la misma forma, voy a dejar la tira del cuello quieta, sin coser nada. Ojo que quede en la misma dirección, que no vaya a quedar virada. Y lo que voy a hacer es, en el otro punto de la sisa, donde hice la marcación, de nuevo abro el sesgo, derecho con derecho, y coloco el alfiler para la marcación. Luego, en la otra parte de la sisa, lo mismo, abro el sesgo y vuelvo y coloco el alfiler para la marcación. Lo mismo, entonces desde el otro punto de la sisa, porque son dos sisas, voy a hacer el prefijado o la fijación por la parte del forro, solo fijando como esa parte que va conectada al delantal, que es la sisa. Y lo estoy cosiendo al ancho del pie o a 1/4 de pulgada. Bueno, lo ideal de estos sesgos es que lo cosan con hilos al tono, en este caso de ser amarillo debería estar cosiendo con amarillo y blanco, para evitar que se noten como detallitos o errores en la costura.
Entonces, esa es como la recomendación. Listo, después de que ya tenga todo como en esta forma, lo siguiente que voy a hacer es coger desde un extremo, desde donde terminé, voy a hacer la terminación acá del sesgo, que doblo 1 centímetro hacia adentro y luego lo cierro por la mitad para que me quede como mejor terminada, de esta manera, y voy a empezar a coser a un 16avo, cerrando el sesgo. Para aquí vamos a coser desde la tira de amarre hacia adentro. Creo que con esa pieza es tan chiquitica, esa es la máquina y la se patina. Entonces aquí voy cerrando el sesgo, que esta es una de las tiras que me va a amarrar la cintura, y la voy cosiendo a un 16avo o al ancho del pie. Este fue el pedazo que dejaron de 50 a 60 centímetros libre. Aquí ya lo estoy cerrando para que quede bien terminado. Vuelvo y reitero que para coser a un 16avo únicamente el truco más fácil es guiarse por la parte interna del pie. Por esa parte debe ir el bordito del sesgo de manera particular. Ya casi aquí voy a llegar al punto de la sisa, que fue el punto que ya prefijamos al delantal. Entonces miren, aquí lo que vamos a empezar a ver es la parte de la sisa, que es la que ya se prefijó al delantal. Entonces aquí ya está entrando como al pespunte en la mano. Lo mismo, está abrazando el material y lo estamos cosiendo a un 16avo, procurando que el sesgo quede doblado justo en la mitad. Aquí ya entramos a coser la tira del cuello. Si lo notan es una sola costura la del cierre del sesgo. Aquí ya estamos como tal cosiendo, vuelvo y repito, la tira del cuello. Doblen justo por la mitad y lo cosen ahí a un 16. Listo, aquí ya estoy llegando al otro punto de la sisa, que está abrazando la tela, y pues le estoy generando el pespunte también a un 16.
ahí ya estoy llegando como de nuevo a la otra parte de la tira de amarrado de la cintura. Recuerden, antes de finalizar la tirita de la cintura, lo que deben hacer ahí es doblar la puntita hacia adentro 1 centímetro y ahí sí doblarla para que genere como una terminación un poco más bonita acá en esta parte. Listo, ahí ya terminé como tal del sesgo. Esa parte es larga porque es toda la tira del reborde, pero entonces aquí ya se las voy a mostrar cómo queda terminado. Entonces miren acá, lo que me quedó fue la tira para amarrar. Esta la dejé de 60 centímetros. Luego viene la tira del cuello, que es más o menos de 50 centímetros. Y luego viene la otra tira de amarrado, que también es de 60 centímetros. Estas son las esquinitas que les decía que deben quedar como dobladitas para que queden mejor terminadas. Y acá ya queda toda la pieza como tal sesgada. Entonces recordemos, yo primero sesgué el cuello, luego sesgué toda la parte de la curvatura, de la curva de la parte inferior, y por último puse la tira de amarrado, que es la misma que cubre la sisa y es la misma que cubre el cuello. Entonces esa es una sola tira de construcción. Voy a pasar a la otra cámara a ver si se les puede mostrar mejor. Pero pues con esto ya hemos como finalizado ese proceso de confección de sesgado. Entonces miren acá un momentico. Entonces aquí quedó la pieza de esta manera. Aquí de pronto se la pueden ver, no sé si mejor. Entonces esto fue lo que sesgamos, vuelvo y reitero, primero la parte superior, luego toda la parte de abajo, y por último viene la diagonal, que es la tira de amarrado, la parte de la sisa, la tira del cuello y la otra diagonal que está en esta zona junto con la otra tira de amarrado. Entonces ese es como el proceso del delantal. Ya aquí me quedó totalmente terminado, no se me notan costuras de manera externa, toda la pieza quedó entalegada, forro por el revés, por el derecho la tela principal junto con su bolsillo. Y la pieza pues ya estaba previamente enguatada, que fue el proceso que se hizo con anterioridad. Entonces aquí es como lo básico del set de cocina. Tenemos el delantal, el guante y el cogeollas. Entonces son como las presas principales que trabajamos en el set de cocina. No sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes del proceso que trabajamos. Bueno, en la otra sesión, que es la del próximo lunes, tenemos programado lo que refiere a terminados, que es si yo le quiero de pronto colocar un encaje,
si le quiero de pronto colocar un millaré, digamos para la gente que está trabajando como temática navideña, entonces se le pueden colocar esos aditamentos que le van a dar como un aire más festivo al set de cocina. No sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes. Doña Margarita abrió el micrófono, de pronto tiene alguna pregunta. Señor, Señora. no te escucho, es que está mala la señal. Ah, que si tiene alguna pregunta. No, señora, hasta ahora le he entendido muy bien, profe. Listo. Gracias. Listo. Entonces, este era el proceso que teníamos que visualizar hoy o que teníamos que aprender el día de hoy. Mm, recuerden que nuestra próxima sesión es el próximo lunes, que la idea es poderles mostrar, vuelvo y reitero, el tema de acabados, que es como el tema de encajes, el tema ay, se me fue el otro término que les acabo de decir. Bueno, todas las piezas que se colocan por encima, ya que son decorativas, no son hiladillos, se me fue el término que... millaré es el otro parte decorativa que uno le coloca a la pieza. Entonces, eso la idea es verlo el día lunes. ¿Qué otra cosa importante? Recuerden aprovechar el tiempo restante de la sesión para adelantar el proceso. Varias personas ya me han enviado como adelantos de los procesos. Recuerden que deben ir tomando una o dos fotos de sus procesos como evidencia al proceso formativo. Y el día lunes vemos como la parte de terminados. Y pues si ya sus proyectos prácticamente están terminados, pues ya podríamos entrar hasta a evaluarlos si ustedes así lo desean. ¿Listo? Ahorita en un momento me hace falta enviarles el de la licuadora para las personas que lo quieran adelantar, lo quieran hacer. Entonces ahorita ya voy a buscar el video. Voy a ver si se los puedo editar que solo sea de la licuadora y se los subo para que lo tengan ahí también como apoyo a su proceso formativo. ¿Listo? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, no sé si alguien quiere levantar la manito, que tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Listo, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, vamos a dejar el video hasta acá y a continuación voy a hacer llamada a lista.